Este sermón, este mensaje lo he titulado La protección perfecta de Dios. Ya les diré por qué. Aparte de eso, en la historia que también sin duda vamos a ver, nos da muchas respuestas a lo que estamos viviendo hoy, especialmente por el lado de Israel, en la franja de Gaza, porque es importante saber la historia de dónde vienen los conflictos. A veces tendemos a mirar solamente el presente, pero no miramos el surgimiento de lo que ha pasado atrás. Y es muy importante que pongamos cuidado para que así nosotros podamos también responder de una manera adecuada a las inquietudes que es normal tienen la gente respecto a ese conflicto que ya va más de 2 años y que creo que va a seguir de largo. Sin duda, la gran mayoría de nosotros, de los que estamos aquí presentes y de los que seguramente nos ven por medio de las redes sociales, han experimentado siquiera una vez en su vida sucesos o hechos que rayan fuera de lo normal, sucesos que no tienen explicaciones y que escapan a la percepción humana, a sus sentidos, y a los cuales en muchos de los casos le llamamos milagros. Cuando yo llego en 1996 a esta nación, como es lógico, bajando del avión, trabajé de una. No me dieron tiempo de esperar. Y uno de mi primer empleo, uno de los cuales fue ser periodista. Ahora, no se equivoquen, yo trabajaba con el Chicago Tribune, pero tirando el periódico. Y es una bendición. Yo siempre le he dado gloria a Dios y no me quejo por lo que el Señor me pone enfrente de mi camino, porque también es un propósito para mí. Y aunque no crean, en medio del tiempito que quedaba de tirar periódico, allá colocaba creo que era un pastor que daba muy buenos mensajes y también aprovechaba para estudiar inglés. O sea, que de por sí aprovechaba aquello que para mí de pronto, para algunas personas era algo muy difícil. Pero sucedió con el tiempo algo muy, digamos, raro en el concepto que yo tenía, porque en ese tiempo aún no conocía al Señor. Y fue que tuve un accidente muy grave. Un carro me pegó por detrás y por un momento se me nubló la vista y vi en cámara lenta mucho suceso, entre eso el carro que me había golpeado dando y dando vueltas hasta que paró a medio bloque. Lógicamente me llevaron al hospital, estuve pues mucho tiempo allí esperando recuperarme, pero cuando pude volver otra vez a salir y verlos, cómo sacaba mis pertenencias dentro del carro, vi realmente la magnitud del accidente. Y era que ese carro, que era un sedán, comenzaba a partir del asiento que yo manejaba. Toda la parte trasera había desaparecido. Y yo digo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo haya sobrevivido cuando la mitad de ese carro faltaba? Son sucesos que hasta el son de hoy yo me pregunto. Y bueno, yo de pronto no sabía, pero yo sí sé ahora quién sí lo sabía y cuál era su propósito. De pronto yo no sabía, por medio de mi ignorancia espiritual, que alguien ya me estaba cuidando, que alguien ya me estaba protegiendo, que tenía a sus ángeles guardándonos de todo ese mal y peligro, que a pesar de mi imperfección y el desconocimiento de su presencia, Él ya sabía
que me cuidaba, ¿no? Y es que el carácter de Dios no es ambiguo como el de ser humano. El carácter de Dios y sus decisiones no son basadas en el pensamiento humano. Dice Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. O sea que tenemos un Dios inmutable, o sea, un Dios que no cambia a través de los tiempos. En la historia de hoy, espero que mantengan sus Biblias abiertas. Para entrar en contexto, como les explicaba, necesitamos saber verdaderamente la historia de lo que está pasando. Aquí en la porción que nos leyó la hermana Eunice, vemos al imperio asirio colonizando o atacando al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este pueblo de Israel en este tiempo? Es un pueblo dividido, que se ha dividido en dos, ha habido una guerra interna y entonces ahorita está Israel del norte e Israel del sur. El pueblo asirio viene y trata de conquistar por más de 20 años a este pueblo o a esta nación del norte. Parece que, como nos muestra la Biblia, esta nación, tanto la nación del norte como la nación del sur, ha entrado en una idolatría gravísima. Es un pueblo que no ha hecho caso a los profetas que Dios les ha mandado y ellos continúan en pecado. Ellos se han separado de Dios, pero hay algo muy hermoso, y es que Dios no se ha separado de ellos. Tal vez tú y yo nos separemos de Dios por un tiempo, por un momento, en lo que llamamos un enfriamiento espiritual, pero tenemos un Dios que continúa allí, cuidándonos, protegiéndonos, a pesar de que a veces somos tan cabezones y no reconocemos su presencia en nuestras vidas. Podemos nosotros desviarnos, pero una vez más le digo, tenemos un Dios inmutable que no cambia en nuestras vidas. Entonces, Dios les sigue mandando a ellos profetas. En este caso, les había enviado Elías, llegó el tiempo de partir Elías, y ahorita está Eliseo, desde el capítulo 5, tratando con este pueblo, profetizándoles que se arrepientan de su maldad. Pero ellos no hacen caso. Entonces encontramos en Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6, dice: Oh Siria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Qué triste que Dios se canse de tratar con un pueblo que no quiere reconocerle, que ha apartado su vista de su presencia. Y tengamos mucho cuidado con eso, hermanas. Si bien Dios es un Dios de amor, también nuestras acciones acarrean consecuencias, tarde o temprano. No perdemos la salvación, como ya hemos expresado en varios sermones y estudios, pero acarrea consecuencias y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí en el capítulo 5, un capítulo anterior de lo que nos leyera la hermana Eunice, este profeta Eliseo ha curado a un general de este imperio asirio y le ha curado su lepra. Esto significa que en esos 20 años en que tomó esa conquista, hubieron épocas de tregua, en los cuales había paz por un tiempo, y luego en el capítulo 6 vuelve otra vez y la guerra empieza. Y aquí, ya para que entremos en contexto en lo que nos leyó la hermana, vemos en el capítulo 6 que
Este rey de Asiria ha tratado de emboscar al pueblo de Israel y a su rey para atraparlo y tal vez para matarlo. Y lo ha intentado muchas veces, pero hay algo que ocurre allí, hay algo que está ocurriendo allí. Y es que cuando ellos llegan a atrapar y todo, ya este pueblo ha sido avisado. Entonces él entra en desespero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún espía que le está diciendo a este rey y a esta nación de nuestras intenciones? Entonces él hace un consejo y díganme quién es el espía que está diciéndole nuestros planes para invadir. Bueno, me imagino que allí estaba Naamán, el del capítulo 5, que era un general. Me imagino que él se puso también muy mal, porque si a él lo habían curado de lepra, pues lo más probable es que todo el mundo mirara hacia él, ¿no? Pero hubo alguien que dijo: no, rey, aquí no hay ningún traidor. Es el profeta Eliseo, que está ante la presencia del Señor, y él es el que cuenta nuestros planes. Entonces el rey dice: vamos detrás de ese profeta. En los momentos que nosotros pasamos por ciertas situaciones, siempre va a haber una persona que doble rodilla por nosotros. En esos momentos de debilidad, de falla con el Señor, siempre va a haber una persona que doble rodilla. Eliseo era una persona de oración, era una persona que estaba ante la presencia del Señor. El Señor le decía todos los planes de aquel ejército que planeaba el mal contra el pueblo de Israel. Tal vez tú y yo tengamos personas que deseen nuestro mal en algún momento de nuestra vida. Tal vez tú y yo pasemos por procesos de enfriamiento espiritual. Tal vez tú y yo nos apartemos un poco de la presencia del Señor por X o Y razón. Porque el caminar de pronto nos distraemos, ¿no? Pero siempre va a haber un Eliseo doblando rodilla por ti y por mí. Y damos gloria a Dios a eso. Mientras que el enemigo planeaba la destrucción en secreto, como está aquí plasmado en la Biblia, del pueblo de Israel, Dios planeaba la salvación para ese pueblo. Y así es que pasa con nosotros, hermano. Y por eso es la garantía del Dios que tenemos. Y no nos debe de dar miedo, como vamos a ver más adelante. ¿Pueden las personas en algún instante de nuestra vida planear cosas en contra de nosotros? Pero hay un Dios que siempre va a planear lo mejor para ti y para mí. Incluso aún cuando somos algunas veces hijos de desobediencia, en lo que me pasaba a mí, Para Eliseo no fue fácil llevar a cabo esta tarea, pero hay algo que es algo muy bonito, ¿no? Y es que es su dependencia de ese Dios. Es su conexión con ese Dios. Y entonces vamos a leer en el versículo 11 y 12, todos conmigo, versículo 11 y 12 del capítulo 6, dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú le hablas en cámara secreta. Hay una de las cosas que tenemos que ver, y es que así como lo bueno se
se da a conocer, también se da a conocer lo malo, o viceversa. A veces lo malo es más fácil que se entere la gente de lo que hacemos que de lo bueno. La palabra de Dios dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Había alguien que sabía bien quién era el profeta Eliseo. Sabía alguien quién era el posible persona que declaraba todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estaba ante la presencia del Señor. Muchas de las veces y las ocasiones que suceden en nuestra vida es que en vez de ser hijos de luz, llevamos esa oscuridad hacia las personas a través de nuestro testimonio. Y así nos sucede con el Señor. Y eso lo estábamos viendo esta mañana en la clase dominical. Entonces el rey de Asiria pone precio a la cabeza de Eliseo. Y aquí todo cambia, hermanos. Ya no es una nación peleando contra otra nación. Ya es una nación peleando contra un profeta de Dios. Y aquí ya la cosa cambia, como vamos a ver más adelante. Tal vez al principio para este rey de Asiria, el nombre de Eliseo no era la persona más peligrosa, pero ahora ya sabe que Eliseo es la persona más peligrosa para él. Y le voy a decir por qué. Porque en los enfrentamientos que tenemos nosotros, y estoy hablando del mundo espiritual, un hijo de Dios o una hija de Dios es más peligroso para el enemigo que cualquier otra persona. ¿Saben por qué? Porque ya las otras personas están en el mundo. Y usted es la luz que va a brillar a esas otras personas. Por eso la guerra en realidad es con cada uno de nosotros. Y el enemigo va a usar cualquier recurso. Y para eso voy a usar la palabra. A veces las pruebas que nosotros pasamos, le llamamos pruebas, de cualquier clase, para distraernos, para tirarnos al piso. ¿Pero por qué? Porque somos luz que alumbra delante de la oscuridad. Y si ustedes ven aquí, hay una persecución. Y yo le digo a usted, querido hermano, hermana, ¿usted qué haría? ¿Qué haría si un ejército poderoso viene detrás de usted por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios, tal como está ocurriendo en muchas naciones? ¿Usted se escondería? ¿Usted le daría miedo? ¿Usted correría? ¿Usted dejaría de predicar la palabra porque se le ordenó a predicar la palabra? ¿O usted diría: Señor, aquí estoy? Dice la palabra de Dios que vienen tiempos difíciles, tanto así que el amor de muchos se enfriará. Estamos hablando de los hijos de Dios. Las cosas se van a poner tan peores, hermanos, y no les quiero asustar, pero es mejor que estamos preparados. Y dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar. Tengamos mucho cuidado con eso. Acá Eliseo no huye de ese ejército. Acá Eliseo no corre, no se esconde, porque Eliseo depende no de sus fuerzas, no de sus emociones, no de sus sentimientos, sino que depende de la voluntad del Señor. Leamos ahora el versículo 14 al 16, dice así: Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos?
Él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Les recuerda un poquito esta expresión? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos cuando se nos presenta una adversidad? ¿Qué haremos cuando se nos presenta una prueba? ¿Qué haremos cuando alguien se empeña de hacernos mal? ¿Qué haremos cuando ya las cosas no salen bien? ¿Qué haremos, estimada esposa, cuando hemos perdido el trabajo? ¿Qué haremos? Aquí el varón de Dios que representa a Dios le dice, no tengas miedo, porque son más los que te protegen, los que te ayudan, que aquellos que procuran el mal. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Y es que Satanás siempre va a usar todo a tu alrededor para distraerte, para hacerte caer, para que no andes en su presencia, para que cuestiones a Dios sobre tu situación. A veces nosotros nos reflejamos mucho en este siervo, y es que nosotros vemos las cosas de una perspectiva terrenal, temporal, física, mas no espiritual. Somos seres sentimentales, seres que están en contacto con el mundo y muy poco con lo espiritual, con el Señor. Entonces, por consiguiente, cualquier problema que tenemos nosotros, lo resolvemos es bajo nuestras propias fuerzas, mas no con las fuerzas del Señor. Observemos la respuesta que Eliseo le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo creo que si nos ponemos un poquito en los zapatos, diríamos, los calcetines del criado, y si yo no estoy viendo nada allí y un ejército se viene encima a querer matarme, golpearme, yo voy a decir, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que no tenga miedo si ya vienen por mí? Es lógico. Pero Eliseo era totalmente diferente porque Eliseo estaba delante de la presencia del Señor. Y es que cuando usted, querido hermano y hermana, está delante de la presencia del Señor, todo cambia, porque hay seguridad, porque hay consuelo, porque el Señor en cierta forma te contesta y te pone en tu corazón no solamente lo que va a pasar, sino también la salida a ese problema que estás atravesando. Dios siempre va a mostrar su fidelidad, su amor, y está dispuesto a enviar sus ángeles a su pronto socorro. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. ¿Captan ustedes la magnitud del problema que tenemos nosotros? Ese problema tan grande que si no dependemos de un Dios poderoso con todos sus santos ángeles, vamos a estar perdidos. Tenemos que captar que el problema es gravísimo. Aquí no está hablando que tenemos problema con un demonio cualquiera o con cualquier diablillo por ahí, sino que estamos hablando y estamos en guerra es contra potestades y principados en las regiones celestes que quieren que tú y yo fracasemos en nuestra vida espiritual y echemos hacia atrás y no adoremos al Señor y reneguemos de Él. Estamos diciendo, hermanos, de que tengamos cuidado de la distracción, que tengamos cuidado de aquello en lo cual Satanás usa para distraernos.
y que si batallamos en nuestras propias fuerzas, lo más probable es que vamos a perder. Una de las estrategias que usó Satanás en el Edén fueron las emociones, fueron los sentidos, y eso continúa hoy en día. Una de las formas que usa Satanás para que nosotros crear en problemas o que andemos en problemas o buscar inquietarnos en nuestra vida espiritual es los seres que amamos, la familia, nuestro esposo, nuestros hijos, y crea conflictos y mucho más cuando estas personas, esta familia o estos seres humanos no andan en los caminos del Señor. Eso es distracción, hermano. Tengamos cuidado con eso porque esa estrategia sigue usándolo Satanás para arrebatarte tu paz mental. Vamos a leer el versículo 18. Dice así: y luego que los asirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Aquí hay algo que nos enseña muy bonito Eliseo. Y es que si Eliseo hubiera querido que este ejército celestial, el cual él hace mucho tiempo estaba viendo que estaba acampando para socorrerle, hubiera querido que este ejército celestial acabara con el ejército asirio, Dios se lo hubiera concedido, estoy seguro. Igual que pasó con Jesús allá con Pedro en Getsemaní, cuando le dijo: yo no necesito tu ayuda porque yo solo le pido a mi Padre que me envíe 12 legiones, ¿se acuerdan? Y Él las enviará. Igual Eliseo. Si él hubiese querido que ese ejército viniera y le defendiera, Dios seguramente se lo había conseguido. Pero si ustedes ven aquí, este ejército celestial no se movió donde estaba. ¿Saben por qué? Porque una vez más Eliseo oró. Eliseo buscó primeramente la voluntad de Dios. Y es que a veces, hermanos, eso es lo último que nosotros hacemos en nuestra vida. Buscar la dirección de Dios a nuestros problemas, a nuestras situaciones. Y yo doy gracias a nuestro Señor Jesús por esta iglesia que, a pesar de todo, continúa orando. A pesar de todo, estamos de pie. A pesar de todo, aunque muchos digan que no somos dignos de estar aquí predicando de la palabra de Dios, hay personas muy fuertes, muy enteras, que aún predican la palabra del Señor. Amén. Una gran lección nos da Eliseo, y es el trato que da a aquellos que nos procuran el mal. Generalmente, como dicen mis hermanos mexicanos, a veces somos chilitos para responder, a veces somos apresurados, a veces queremos nosotros devolver, a veces con la misma rapidez con que nos quieren dar. Aquí Eliseo nos da una muestra grande de humildad, de entrega, y una vez más, no solamente tuvo la oportunidad de peticionar al Padre, a Dios, ese ejército para que acabara con los invasores, sino que también, si ustedes siguen leyendo un poquito más la lectura, van a ver que ese ejército está en la mitad de Samaria, presa del rey. Eliseo muestra su misericordia para con ese señor, para con ese ejército que le procuraba matarle. ¿Cuál es su reacción, hermano o hermana, ante aquellos que procuran el mal en su vida? ¿Usted ora por ellos? No, cierto que no. Antes, al contrario, Señor, llévatelo. Es lo primero que decimos. Ya no lo queremos en nuestra vida. Porque somos así, porque somos seres emocionales, somos seres temperamentales, somos seres que fuimos creados en una sociedad que eso es lo que nos muestra.
y llegamos al Antiguo Testamento, al ojo por ojo, usted me la hace y usted me la paga. La palabra del Señor nos muestra todo lo contrario, es el amor a nuestros enemigos. El amor a nuestros enemigos. ¿Sabían ustedes que aquellas situaciones en las cuales el Señor nos pone que son tan difíciles que podría uno fácilmente decir no pasa nada o está bien, pero que solo la persona que lo está atravesando, como es la partida de un ser querido, de un hijo, una esposa, un sobrino, en los cuales yo he pasado, es una gran oportunidad que el Señor nos está presentando, no para que reneguemos de Él, para que lo cuestionemos, sino es una forma perfecta que el Señor pone en nuestra vida para que crezcamos mucho más en el amor hacia Él. Queridos hermanos, hermanas, nosotros no estamos solos, tenemos a un Dios que, como les decía yo, aún en medio de yo andar en tinieblas, porque no le conocía, aún Él ya me estaba cuidando. Si Él me cuidaba cuando yo andaba en tinieblas, cuando no le conocía, ¿no creen ustedes que me cuida mucho más ahora que somos hijos de Dios? Eliseo optó por orar. Eliseo optó por orar por aquellas personas que le hacían mal. Hay algo que les quiero decir por último, y es que el perdón es necesario en nuestras vidas, tal como lo muestra Eliseo aquí ante ese ejército que quiso hacerle mal, y que él tenía todos los recursos para destruirlos, pero no lo hizo. Y es la falta de perdón. Cuando tú no perdonas a aquella persona que te ha hecho mal, cuando tú quieres persistir en ese rencor tan inmenso y te quieres sumergir, déjeme decirle que ese dolor que vienes arrastrando es casi igual al mismo que esa persona que te hizo ese mal, ¿sabían ustedes? Por eso es que vemos nosotros personas, incluso dentro de nuestra congregación, que aún les falta procesar aquellas viejas heridas que cada uno de nosotros tuvimos, incluso este hermano que les habla. Les invito, les exhorto en dos cosas en este mensaje. Primero, a decirles que no estamos solos, que hay un Dios grande, hermoso, fuerte, que va a estar allí en cada minuto, en cada segundo de tu vida, de mi vida, para protegernos, para cuidarnos. Pero también una segunda lección, y es que oremos, busquemos la dirección de Dios ante nuestra vida, para que por medio de la oración podamos nosotros perdonar a nuestros agresores, podamos nosotros perdonarnos entre hermanos, podemos perdonarnos con nuestra familia. Es triste ver familias que llevan muchos años, hermanos que llevan muchos años sin hablarse. ¿Cuál es el paso que tú estás dando? A mí me tocó quedarlo hace mucho tiempo. Casi 7 años me perdí de estar con mi familia. No, les exhorto a que no dejen pasar un solo segundo de su vida para perdonarse también consigo mismo. Hay muchas de las cosas, hermanos, hermanas, en las cuales nosotros no tuvimos la culpa de lo que pasaba, mas sin embargo nos sentimos culpables. Déjeme decirle que Dios ya nos liberó, Él ya pagó el precio por eso. Usted ya no tiene por qué estar cargando situaciones o ataduras que no corresponden a tu vida espiritual. El Señor les bendiga. Oremos.
Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra que tú nos has regalado el día de hoy. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes y por aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, en la cruz, incluso mucho antes de que te conociéramos, Señor, ya tú nos guardabas, tú nos protegías, tú nos cuidabas, Señor. Señor, que sigamos nosotros sintiendo esa presencia, Señor, que podamos nosotros recurrir a ti en aquellas batallas diarias que se nos presentan, Padre Santo, que podamos nosotros acudir a ti en confianza, en oración, Señor, en humillación, y que podamos ser, sobre todo, Padre Santo, un buen testimonio, luz para aquellos que lo necesitan, Padre Santo. Permítenos, Señor, darnos la capacidad también de perdonar, Padre Santo. Sea cual sea, Padre Santo, la situación o la ofensa, Señor, que podamos nosotros recurrir a ti para que nos dejes esa fuerza, Señor, que necesitamos, Señor, en esas batallas que se nos presentan, Señor. Gracias, Padre Santo y bueno. En tu santo nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Y que ahora la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea ahora y por siempre, jamás. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos.